le pueden pedir a María, yo le paso los links de todo, porque por ahí está bueno leerlo para no sacarles tanto tiempo. Y bueno, no sé, María, ¿las preguntas son al final o podemos ir interrumpiendo? Preferiría que vayan al final. Perfecto. En realidad lo van a ir escribiendo en el chat. Bien. Y después al final sí podemos abrir micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta. Perfecto. ¿Listo? ¿Dale? Arranco nomás. Bueno, sabemos que desde la ecofisiología se definen 3 niveles de rendimiento, que el potencial, el alcanzable y el logrado. ¿Por qué nos interesa el potencial? Porque el potencial es nuestro rendimiento solamente afectado por radiación y temperatura, es decir, el rendimiento de un cultivo de trigo que no tiene déficit ni de agua ni de nutrientes ni está afectado por plagas ni enfermedades. Es el rendimiento máximo que podemos alcanzar. ¿Por qué nos interesa? Porque primero es el que tracciona al logrado y al alcanzable. Y segundo es porque es el máximo rendimiento que podríamos alcanzar si hacemos buenas prácticas de manejo y controlamos todos los factores. El alcanzable es el que está limitado por déficit de agua y nutrientes, y si hacemos un buen manejo de tecnologías para aprovechar los recursos de agua y nutrientes, es al que vamos a llegar. Finalmente, el logrado es el que realmente se alcanza a campo, el que realmente alcanzamos, y tiene factores que lo reducen, que son las malezas, los insectos y las enfermedades, que si controlamos bien podemos llegar a un buen rendimiento logrado. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el potencial y el logrado? El que podemos llegar a alcanzar y el que logramos, esto se llama brecha de rendimiento, es decir, la diferencia entre lo que podríamos llegar a lograr si controlamos todo y el que logramos. ¿Cómo podemos reducir esa brecha? A través de la utilización de prácticas de manejo, donde tengamos un mejor aprovechamiento de los recursos para el cultivo, seleccionando bien esas prácticas de manejo, y a través del mejoramiento genético. A lo largo de los años, el mejoramiento genético ha ido a pasos agigantados, y hoy tenemos variedades que toleran bien estreses bióticos y abióticos. Entonces, una buena selección de esas variedades y un buen uso de la práctica de manejo van a hacer que se achique esa brecha y podamos llegar al rendimiento potencial. ¿Qué aspectos me definen un buen rendimiento y a qué tengo que apuntar yo? Al ambiente de producción. Tengo que saber en qué ambiente voy a producir, caracterizar bien mi ambiente. La selección de una fecha de siembra adecuada, un ajuste de la densidad de siembra a esa fecha de siembra, un buen manejo de malezas y de nutrientes, un poco Juan les va a hablar de eso, y la correcta selección de la variedad, que se adapte al ambiente, a la fecha de siembra y a la densidad que hayamos elegido. Un poquito le voy a hablar sobre esto, cuáles son los tips de manejo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar todo esto para tener un buen rendimiento del cultivo. Lo primero que les dije, lo más importante, lo que me define es el ambiente. El ambiente es un aspecto clave. Yo tengo que caracterizar y conocer mi ambiente para después de ahí seleccionar todo, fecha de siembra, densidad, variedad. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el ciclo del cultivo. Sabemos que el largo de la duración del ciclo va a depender de la radiación y del fotoperíodo. Al inicio del cultivo, cuando se empiezan a generar los macollos, es muy importante el agua y la temperatura. ¿El agua por qué? Porque necesitamos buena humedad del perfil para una buena implantación y establecimiento del cultivo. Y la temperatura porque en este estadio el cultivo tolera hasta menos 11 grados centígrados, o sea que tolera temperaturas frías. A medida que avanzamos en el ciclo y comienza a establecerse el área foliar, que es la que me va a interceptar la radiación y me va a definir el rendimiento, el cultivo sigue necesitando agua, buena temperatura, buena radiación. Y ahí comienza a tolerar temperaturas de hasta menos 4 centígrados, se hace más sensible a las temperaturas. A medida que llegamos al periodo crítico, lo importante en este periodo, que es donde se establece el número de granos y se define el rendimiento final, es tener condiciones fototermales, es decir, radiación y temperaturas buenas, y por sobre todo hídricas muy buenas. Y evitar el riesgo de daño por helada. Lo ideal es que este periodo crítico ocurra entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre, porque en este
momento el riesgo de heladas es menor al 10%, entonces es un riesgo tolerable para el cultivo. Y a medida que finaliza el ciclo donde se define el peso final del grano, lo que debemos evitar es temperaturas de mayores a los 34 grados centígrados. ¿Por qué? Debemos evitar los golpes de calor. Los golpes de calor me pueden afectar el llenado, entonces me afectan el peso final de los granos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Como les dije antes, caracterizar el ambiente me ayuda a ubicar el ciclo del cultivo en un periodo donde todos estos factores sean favorables para el cultivo. ¿Por qué? Porque son radiación, precipitación, temperatura, riesgo del aire, agua en el perfil, son factores que no podemos controlar, pero que podemos lograr que sean favorables o ubicar el cultivo en un momento favorable de esos factores. Me voy a hacer un poco de hincapié en el agua en el perfil, que como les dije antes, es muy importante para la implantación y establecimiento del cultivo, para todo el ciclo después. Y sabemos que los cultivos de invierno, sobre todo, el 70% del rendimiento está asociado al agua, tanto del perfil como de las precipitaciones. Junto con el ingeniero Suil, estimamos cómo está el agua para esta campaña en la actualidad, y hicimos una estimación de cómo estaría para el momento de la siembra del cultivo de trigo. El volumen actual, considerando una soja, grupo de madurez 5, sembrada a finales de noviembre, el volumen actual al metro de profundidad de agua útil al 16 de abril era de 121 milímetros. Considerando que nos faltan 30 días para la siembra del trigo. Tenemos una evapotranspiración potencial de 2,4, perderíamos de acá a 30 días 72 milímetros. Pero tenemos que considerar la entrada de las precipitaciones. En lo que va a abril, para la localidad de Rafaela, llovieron 105 milímetros. Pero sabemos que no todo lo que llueve infiltra realmente y está disponible para el cultivo. Por lo tanto, calculamos la precipitación efectiva, que fue de alrededor de 74 milímetros. Otro aporte que podríamos tener sería el de la NAPA, que ha tenido sus aportes, por sobre todo en la campaña 2016-17, pero en este caso la NAPA en Rafaela se encuentra a más de 3 metros de profundidad, por lo tanto el aporte es descartable. ¿Cómo vemos las frecuencias de las lluvias para abril y mayo? Podemos ver que lo más frecuente que llueva en abril es entre 50 y 150 milímetros. Ya nos cayó 105 milímetros, nos queda esta semana que no hay pronósticos de lluvia. Si hubiese, deberían caer 30 o 50 milímetros más. Y para mayo, la frecuencia, lo más probable que llueva son 50 milímetros. Por lo tanto, considerando la campaña 2019 de agua útil, porque en realidad vemos que la campaña 2019 se asemeja más o es más parecida a lo que es el inicio de esta campaña. La 2020 no la vamos a considerar porque arrancamos seco y no se asemeja tanto a esta campaña. Entonces voy a hablar más que todo de la 2019. Al metro de profundidad para la siembra de la campaña 2019 teníamos 142 milímetros. Entonces, considerando las entradas y las pérdidas, estamos hoy en día con 122 milímetros en el perfil. Para llegar a los 142, que es bueno, un valor bueno, un perfil recargado, nos quedan 19,5 milímetros que podrían llegar a caer, según las frecuencias, si todo es normal, durante el mes de mayo. Así que arrancaríamos con un perfil bien recargado para la siembra, para una buena implantación del cultivo. Como les dije, es muy importante el agua útil, entonces también hicimos un análisis del agua útil más las precipitaciones durante el ciclo de cultivo para 5 campañas, de 2016 a la 2020. Lo que vemos acá es que es el rendimiento relativo en función del agua relativa, que es el agua útil al metro de profundidad más las precipitaciones durante las campañas. Cuando estos valores fueron de 420 milímetros, alcanzamos el máximo rendimiento en el cultivo, que fue la campaña 2016. Cuando los valores de agua estuvieron entre los 420 y los 490 milímetros, el rango de rendimiento se varió dentro de ese rango. O sea que se mantuvo el rendimiento, que es la campaña 2019 y la campaña de la tercera fecha de siembra de 2016.
Lo que vemos aquí, en este puntito, que es cuando superamos los 500 milímetros de agua, lo que sucedió es que el rendimiento decayó un 20%. ¿Qué pasó? Además del exceso hídrico, porque en esta campaña es la 2017, que tuvimos 680 milímetros, también están los días nublados, que lo que me hacen es bajarme el coeficiente fototermal. Por lo tanto, el rendimiento me cae en un 20%. Lo que no tenemos es valores entre los 300, no tuvimos campañas que presenten valores acá intermedios entre los 300 milímetros. Pero lo que podemos observar acá, que cuando los niveles de agua son entre 100 y 300 milímetros, el rendimiento cae abruptamente, que son las campañas 2018 y 2020. Lo que vemos acá son pérdidas de entre el 50 y el 60% del rendimiento. ¿Cómo estamos para esta campaña? En el medio. Tenemos un perfil recargado, y si se dan las lluvias como se pronostica un año teóricamente neutro, vamos a tener buenos rendimientos. Pronóstico de buenos rendimientos. Pues tiene que seguir todo el ciclo de manera correcta. Por lo tanto, es muy importante el agua útil. Otro factor que les dije que iba a hablar es de la fecha de siembra. La elección de la fecha de siembra no implica un costo muy grande, y es un factor importante a la hora de decidir. Más que todo, una vez que tengo caracterizado el ambiente, voy a ver la elección de la fecha de siembra para qué. Muchas veces se elige por costo de oportunidad, es decir, se hacen siembras tempranas que me desocupen el lote anticipadamente para poder implantar un segundo cultivo. Pero lo más importante a la hora de sembrar es que yo tengo que tener en cuenta que tengo que conocer el momento de ocurrencia del periodo crítico, como les dije antes, y que ese periodo crítico ocurra con un ambiente fototermal favorable, es decir, condiciones de radiación y temperatura favorables, y un régimen hídrico bueno. Evitar los golpes de calor, como dije antes, y tener un riesgo de heladas de entre el 10 y 20%, que es un valor tolerable. Mayor a eso, me va a afectar directamente el rendimiento. Una herramienta que existe y que es gratuita son los programadores de siembra. Tenemos el modelo Cronos, que es de la uva, que sirve para trigo, cebada y colza, y el Proxif, que también es para trigo. Lo que se hace es, se selecciona la localidad, donde podemos ver acá Rafaela, donde está cargado todos los datos meteorológicos, seleccionamos el cultivar que vayamos a elegir y la fecha de siembra. Y lo que hace el programador de siembra es me estima dónde cae el periodo crítico, el momento de ocurrencia del periodo crítico, y me estima una fecha probable de cosecha. Por lo tanto, es una gran ayuda porque yo puedo ir jugando, tratando de ver qué cultivar puedo y en qué momento, y me ayuda mucho a ver en qué momento me cae el periodo crítico. La densidad es otro factor muy importante. Ajustar la densidad a la fecha de siembra es lo más importante. ¿Qué buscamos con la densidad? La densidad busca el máximo aprovechamiento de los recursos por parte del cultivo. Queremos lograr una buena implantación que cubra rápidamente el suelo y de esta manera tener buenos niveles de interceptación que se van a ver reflejados directamente en el rendimiento final. Sabemos además que el trigo tiene buena capacidad compensatoria ante bajas densidades a través del macollaje. Es decir, que ante baja cantidad de plantas, macolla para cubrir esa baja cantidad de plantas. Pero esta capacidad macolladora depende también del genotipo. Entonces tenemos que conocer el tipo de genotipo y cómo es su plasticidad. En el siguiente cuadro vemos el rendimiento en función de la densidad y podemos ver que para estos dos cultivares su máximo rendimiento se dio entre las 200 y las 300 plantas por metro cuadrado. Por lo tanto, a la hora de decidir la densidad, primero los voy a machacar con esto, el ambiente productivo, conocer mis condiciones ambientales, si tengo un ambiente potencialmente bueno o potencialmente malo, o cómo estamos. ¿Qué disponibilidad de recursos tengo? Si la disponibilidad de recursos es baja, lo que vamos a hacer es vamos a bajar un poquito la densidad para que cada planta aproveche mejor los recursos. ¿Qué tipo de genotipo tengo? ¿Qué plasticidad tiene? Cuanto más macollador es, puedo jugar un poco con la densidad y bajarlo un poquito porque sabemos que me va a compensar. Y por sobre todo la fecha de siembra que hayamos elegido. A medida que retrasamos la fecha de siembra,
vamos a aumentar la densidad para que logremos una mayor cobertura tempranamente. Otro factor importante, una vez que decidimos fecha de siembra y densidad, es la elección de la variedad. La elección de la variedad tiene muchos componentes. El largo del ciclo, el comportamiento productivo varietal, o sea, el rendimiento, la calidad panadera, su comportamiento fitosanitario, todos estos factores son intrínsecos del genotipo. Y la estabilidad y adaptabilidad que tenga, que es la interacción que tiene con el ambiente. El largo del ciclo lo vamos a elegir de acuerdo a la fecha de siembra. A medida que tenemos fechas de siembra en mediados de mayo, o sea, tempranas, vamos a elegir ciclos largos, intermedios largos. Y a medida que retrasamos la fecha de siembra, vamos acortando los ciclos para que pueda tener un mejor comportamiento. El comportamiento productivo varietal es lo que más vemos, lo que más nos interesa y lo que más tratamos de averiguar. ¿Qué herramientas tenemos hoy en día? Tenemos la red de ensayos comparativos de variedades de trigo pan, que es la red. La red está realizada por el INTA y coordinada por el INASE, es donde se evalúan diferentes variedades comerciales presentes en el mercado de distintas empresas, en 7 subregiones trigueras del país, que tienen 25 localidades en total. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Obtener información productiva de las variedades en las diferentes subregiones, tanto de rendimiento como de calidad como de sanidad, y determinar la adaptabilidad y potencialidad del cultivo de trigo. Rafaela se encuentra en la subregión 1 junto con Reconquista. En Rafaela se realizan 4 fechas de siembra, que van desde temprana en mayo hasta tardía en julio. Lo que va variando es en los cultivares. En mayo, que son las fechas tempranas, vamos a tener ciclos largos e intermedio largos, y a medida que nos retrasamos a julio, vamos a tener los ciclos cortos. Asimismo, tanto en la primera como en la tercera fecha también se evalúa la respuesta al fungicida. Se hace por protocolo una aplicación en hoja bandera de fungicida y se evalúa la misma variedad con la aplicación de fungicida y sin la aplicación de fungicida. De manera de ver si tenemos respuesta o no al fungicida y de realizar un perfil sanitario de cada variedad. ¿Por qué es importante el comportamiento productivo varietal? Lo que vemos acá, tenemos la primera época que le dije que son los ciclos largos, el rendimiento de cada campaña de las 14 a la 20, y la tercera época que son los ciclos cortos. Y tenemos la variación ambiental y la variación fenotípica. Por lo que vemos, la variación entre años, que es la variación ambiental, es mucho mayor que la variación entre variedades. Por lo tanto, es muy importante seleccionar correctamente el ambiente y luego seleccionar la variedad que se adapte a ese ambiente para lograr buenos rendimientos. Un poco les voy a contar sobre, como les dije antes, la campaña 19, que es la que más se asemeja a esta, y la 2020. La 2020 tuvimos esta situación. Empezamos con un perfil seco, no llovió durante el ciclo, por lo tanto hubo poca cobertura del suelo, el cultivo generó poca biomasa, casi no macolló. Por lo tanto, esto afectó directamente al rendimiento, directamente el número final de granos y el rendimiento. Entonces vamos a hablar un poco de la red de primera, ciclos largos, red de tercera, ciclos cortos, del 2019 y 2020 solo la red de primera. En la red de 2019, que se sembró el 4 de junio, evaluamos 21 cultivares, en la red de tercera evaluamos 34 y en la red de primera del 2020 evaluamos 36. El rendimiento promedio de la 2019 fue de 5.034 kilos, mientras que la 2020 fue de 2.519 kilos. Encontramos diferencias significativas en la red de primera con respecto a los tratados y a los no tratados con fungicida, mientras que en la red de 2020 no. ¿Por qué? Porque hubo poca producción de biomasa, no se dieron las condiciones para que se manifiesten las enfermedades, por lo tanto no hubo respuesta en el fungicida. ¿Cómo fueron las condiciones para la campaña 19 y la 20? Del lado izquierdo tenemos la 19, del lado derecho la 20. La 19 fueron condiciones favorables, esto es temperatura y el de abajo es radiación, a excepción de los meses acá de septiembre donde tuvimos las mayores lluvias, entonces hubo más nublado.
Para 2020 tuvimos altas temperaturas, buena radiación, pero si lo vemos en el coeficiente fototermal, que es incorpora los dos parámetros, radiación y temperatura. El de 2019 fue excelente, fue muy por encima de la media, el coeficiente fototermal, y vemos que el 2020 fue bajo. Si hablamos de lluvias, podemos ver que las barras verdes son la 2019. 2019 empezamos el perfil, como le dije, recargado, mucha lluvia. Por ahí el invierno fue más seco, no llovió, pero a partir de septiembre comenzaron las lluvias, o sea, durante el periodo crítico. Esto hizo que los rendimientos sean muy favorables. Si vamos al 2020, vemos que las lluvias fueron bajas. Acá en la imagen del medio vemos cómo arrancábamos con el agua acumulada en mayo del 2020 la siembra. Prácticamente nada. No llovió durante todo el invierno, no llovió durante el periodo crítico, y eso llovió a partir de octubre, eso hizo que afecte directamente los rendimientos. ¿Cómo fueron los rendimientos? Como le dije antes, las barras grises son 19, las más oscuras son el 2020. 5.034 kilos contra 2.519 de la red de 2020. Podemos ver que para la 2019, Bux-Coliqueo fue el que presentó mejor rendimiento y Algarrobo fue el que presentó el menor rendimiento en el 2019. En cuanto a la campaña 2020, Bux-Cumelem y Bux-Peregrino fueron los que presentaron mejor rendimiento, y Bux-Destello fue el de menor rendimiento durante el 2020. Pero a su vez, si vemos, en el 2019 había presentado un buen rendimiento. Por lo tanto, tenemos que ver eso, que varían los rendimientos de un año a otro, dependiendo de la campaña. Un poco de las diferencias de con y sin fungicida, solo les voy a hablar de 2019 porque son las que presentaron diferencias. Podemos ver que los materiales Klein Serpiente y Algarrobo fueron los que mayores diferencias presentaron. ¿Qué quiere decir? Que son cultivares que rinden bien, pero que hay que hacerle hincapié en el monitoreo. Bux-Destello y Baguette 620 son los que menos diferencias presentaron durante la campaña 2020. Y teníamos un rendimiento de 5.250 de los aplicados contra 4.820 de los que no fueron aplicados con fungicida. La tercera fecha de siembra, que son los ciclos cortos, son las que presentó un rendimiento menor. ¿Qué pasó acá? Menor, pero bueno, tuvimos 4.400 kilos. En agosto del 2019 no llovió, hubo poca producción de bacoyo, entonces me penalizó un poco el rendimiento parcelario. Y lo que podemos ver es que las variedades presentaron mayor variabilidad entre ellos. El cultivar que se destacó dentro de esta campaña fue AK 908. ¿Por qué es importante el monitoreo de las enfermedades y un buen control? Porque si vemos las 6 campañas, en la mayor parte de las campañas hubo diferencias significativas entre aplicada y no aplicada. Por lo tanto, es importante seleccionar variedades que tengan buen comportamiento ante enfermedades, y si no lo hacemos, hacer un buen monitoreo y un buen control de estas enfermedades, porque me van a afectar el rendimiento final. Esta es una planilla que realiza Pablo Campos todos los años. Esta es la de la campaña 2019, donde se encuentran las distintas variedades y la susceptibilidad o tolerancia que tengan a las diferentes enfermedades. La estabilidad y la adaptabilidad, que es lo que le dije que es lo que necesitamos saber, porque nosotros tenemos el dato parcelario o el dato de cada año de la campaña de red, pero como sabemos, cada fecha de siembra en cada ambiente es distinta y cada año es diferente. Por lo tanto, tenemos que analizar el mismo cultivar en distintos ambientes o en diferentes años para ver la estabilidad y adaptabilidad que tiene dentro de los ambientes. De esta manera, conociendo la productividad media, que es la adaptación que tiene el genotipo, y las probables variaciones, la estabilidad que va a tener a lo largo de los ambientes, me ayuda o nos ayuda a disminuir el error para seleccionar una buena variedad. La estabilidad es la capacidad del genotipo de mantener el rendimiento a través de diferentes ambientes. Puede ser estática, mismo rendimiento en todos los ambientes, o dinámica. El mismo rendimiento que el promedio ambiental. Si el ambiente me rinde 3.000, la variedad me rinde 3.000.
Y la adaptabilidad es la habilidad de este genotipo de tener un buen comportamiento en diferentes condiciones ambientales, es decir, su productividad promedio. Lo que hicimos con el ingeniero Swill es realizar un análisis de estabilidad de manera que podamos ubicar gráficamente las variables de manera sencilla y que podamos ver la estabilidad en los distintos ambientes a través de las diferencias de rendimiento, que es el rendimiento relativo de los cultivos de cada campaña, y en función del coeficiente de variación, es decir, cómo varía de dato a dato. A medida que nos vamos, el coeficiente de variación es mayor, tenemos menor estabilidad, o sea, de izquierda a derecha, y cuando el rendimiento relativo de menor a mayor, de abajo hacia arriba, tenemos mayor productividad. Acá tenemos en el medio la productividad media. Lo ideal sería seleccionar las variedades que se encuentren en el cuadrante superior izquierdo, que tengan una alta estabilidad y una alta productividad. Lo que hicimos acá es analizar la primera fecha de siembra. Tenemos el análisis de 5, 4 y 3 campañas, en la izquierda con fungicida y en la derecha sin fungicida. Lo que podemos ver acá, por ejemplo, les voy a hacer algunos ejemplos, el AK360, que es el material 2, cuando lo analizamos en 5 campañas con fungicida tuvo una alta estabilidad y un rendimiento por encima de la media. Pero si analizamos el mismo cultivar sin fungicida para 5 campañas, tuvo una alta productividad, pero su estabilidad fue menor. Cuando vemos el cultivar Klein Titanio, se comportó igual en 5 campañas con y sin fungicida. Una buena estabilidad, pero una productividad por debajo de la media. Si vemos el cultivar Algarrobo, en ambas campañas también se comportó igual, tuvo baja estabilidad y baja productividad. Lo que sucede en la red, que por ahí nos dificulta estos análisis, es que no todos los cultivares se repiten todos los años. Entran cultivares nuevos, algunos se evalúan 2 años y después se dejan de evaluar. Entonces esto hace que por ahí el análisis de estabilidad sea más difícil de realizar. Ven que a medida que vamos analizando menor cantidad de campañas, tengo mayor cantidad de cultivares. Pero ¿qué sucede? Por ahí al tener mayor cantidad de cultivares, pero menos datos, hacen que por ahí se sobrevaloren. Si vemos el AK303 Plus, que es el 1, vemos que para 5 campañas tuvo baja estabilidad y productividad por debajo de la media. Pero si lo evaluamos en 3 campañas, se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. Por lo tanto, eso es por ahí un error que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar. Cuando hacemos el análisis de estabilidad para la tercera fecha de siembra, podemos ver para igual 5, 4 y 3 campañas, podemos ver que para las campañas con fungicida hubo menor variabilidad que para las sin fungicida. La mayor cantidad de variedades se ubicó dentro de los cuadrantes superiores. Les doy el ejemplo de Buxaeta, que se comportó igual en todas las campañas, tanto en 5 como 4 como en 3. Y lo que tenemos aquí en forma de rombo es Floripan 100, que es el número 15, que podemos ver que tuvo un coeficiente de variación mayor al 20%. Es decir, tuvo una muy baja estabilidad y rindió por debajo del promedio, muy por debajo del promedio. Por lo tanto, podemos considerar que este material no es adecuado para el ambiente de nuestra localidad. Pero este análisis solo no me ayuda a decir correctamente si quiero elegir entre uno u otro cultivar. Le tengo que anexar algo, que es el análisis de adaptabilidad. Con los dos juntos lo que puedo lograr es una buena selección de la variedad, porque el análisis de adaptabilidad me permite analizar en qué ambiente una variedad puede expresar su máximo potencial o no. Lo hicimos a través de un análisis de rendimiento de cultivar en función del rendimiento ambiental, donde tenemos un valor de la pendiente A. Este valor de la pendiente A nos va a ayudar a decidir. Cuando el valor de la pendiente es igual a 1, quiere decir que el cultivar se comporta igual que el ambiente. Cuando el valor de la pendiente A es menor a 1, quiere decir que el cultivar tiene un mejor comportamiento en ambientes malos y cae su comportamiento en ambientes potencialmente buenos. Cuando A es mayor a 1, ocurre lo contrario. Se comporta mucho mejor en ambientes potencialmente altos. De esta manera, lo vamos a graficar de forma
que se pueda seleccionar como en el de estabilidad, de manera gráfica que lo podamos ver fácilmente a las diferentes variedades. Lo hacemos a través de estabilidad, que utilizamos el de error cuadrático medio. A medida que tenemos el valor más cercano a 0 va a tener mayor estabilidad, y el valor de la pendiente A. Acá lo tienen al costadito por si se les complica seguirme. Vemos que Algarrobo está dentro del valor de la pendiente A igual a 1, es decir, se comporta igual que el rendimiento del ambiente. A su vez está muy lejano al 0, por lo tanto tiene una estabilidad menor. Cuando vemos los materiales Buc Bellaco y Klein Serpiente, podemos ver que A es menor a 1, es decir, que se comportan bien en ambientes potencialmente malos, y su rendimiento cae en ambientes buenos, pero tienen buena estabilidad. Y los materiales MS INTA 116 y Klein Mercurio se comportan bien en ambientes buenos, y su rendimiento cae en ambientes malos. Como les dije antes, y como vimos en el análisis de estabilidad, el Floripan 15 presenta una baja estabilidad, y que no es estable en todos los ambientes, y además se comporta mejor en ambientes buenos. Si lo llevamos a ambientes malos, va a caer su rendimiento. Los puntos de colores, me olvidé decirles, son los análisis para 5, 4 y 3 campanas. De esta manera, haciendo un análisis tanto de estabilidad y adaptabilidad, podemos seleccionar para nuestro ambiente. Esto es para el ambiente Rafaela, pero se puede hacer para cualquier ambiente. Siempre y cuando se tengan los datos, se puede seleccionar, hacer una buena selección de la variedad. Por lo tanto, y para ir terminando, a la hora de sembrar debemos elegir bien la fecha de siembra, como les dije antes, de manera que el periodo crítico y todo el ciclo de cultivo ocurra en un ambiente fototermal adecuado, donde tengamos las lluvias adecuadas, la radiación adecuada y la temperatura adecuada. Tener muy presente el agua inicial del suelo, que me asegura la buena implantación y establecimiento del cultivo. Utilizar una densidad adecuada que se ajuste a la fecha de siembra, al ambiente y al tipo de variedad que tengamos. Y la selección correcta de la variedad, teniendo en cuenta el ciclo, su buen comportamiento sanitario, la calidad comercial y los rendimientos potenciales que tengamos. Estos trabajos de los cuales les hablé, por ahí fui un poco rápido porque no tenía tanto tiempo, pero están todos publicados. Después, si quieren, les mando el link. Y buena siembra y muchas gracias. Perfecto, Lucía. Muchísimas gracias. Y sí, seguí, Juan, si te parece. Dale, bárbaro. Espérate que vamos a compartir acá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Se escucha y se ve. Bien, espérate que vamos a cambiar esto por las dudas. Bien, bueno, continuando un poco con lo que era el programa de la vamos a hablar un poco de lo que es cultivo de cobertura puntualmente, por cualquier cosa en el espacio de preguntas indagamos en otros temas, pero la idea era charlar por ahí un poco más de eso. Agradecer a la agencia por la invitación. Y bueno, no me maten, pero voy a ir empezando desde la parte tal vez más negativa hacia lo más positivo. Y yendo un poco para atrás, la intención es que veamos en el punto de partida que tenemos desde el punto de vista de malezas. Y en noviembre del 19 la situación era esta, con unas 37 especies de resistencia múltiples, desde el manejo que estamos llevando hoy, desde el punto de vista de las malezas, desde el manejo químico, desde el control químico. En aquel momento se había confirmado la resistencia en rama negra, la facultad acá de Rosario, el equipo del licenciado Tuesca. Y no solo eso, hoy la situación, si no era grave, continuó empeorando, y en el que estamos en esta situación, en 40 especies ya con resistencias múltiples,
Y acá me quiero detener puntualmente, porque miremos que en el 2010, no sé si se alcanza a ver el puntero láser, estábamos en 4 especies, ¿sí? De las cuales Amaranthus y sorgo ya estaban presentes con resistencia, pero lo que voy es que el manejo que venimos haciendo, del 2010 a hoy, generamos nosotros como productores 35 especies resistentes a las que ya había. Como para tener en consideración y repensar y analizar lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo químico de malezas. La situación en ese sentido es grave y uno prevé, y por lo que escucha de los especialistas con trayectoria y renombre, que va a continuar así. Lo que tenemos que tratar de hacer es trabajar y buscarle la manera de evitar que siga agravándose y comenzar a disminuir. Tomando esto, como decíamos, desde este punto de vista, la situación del 2015 a hoy, esto es un mapa en el que vemos de izquierda a derecha como cada vez se va oscureciendo de a poquito un poco más con la aparición de estas especies resistentes. Y lo que decíamos hoy, estamos con la última denuncia que tenemos del cardo ruso con resistencia, que si bien es en el sur de Buenos Aires, la realidad nos dice que tarde o temprano puede llegar. Puede llegar, no, va a llegar. Y desde ese punto de vista, tal vez lo que a mí más me preocupa no es el caso del cardo, sino lo de aquí abajo, que es el sorgo de Alepo con resistencias múltiples. Esto es lo que ya está denunciado y comprobado, que es en el sudeste de Córdoba, que tiene resistencia a glifosato y a los 2 graminicidas que estamos usando para controlarlo, al Oxyfob y Clethodim. Esto es lo denunciado. Si bien no está todavía corroborado y demás, en el norte de la provincia se sabe que también ya hay casos de esto presente. Y la pregunta que tenemos que hacernos a raíz de lo que venimos viendo de esta resistencia es, ¿qué hacemos con esta situación que cada vez las herramientas químicas, las malezas nos están demostrando que ya no logran el control? Y desde el punto de vista de las empresas no hay nuevas herramientas químicas. Es buscarle la vuelta para tener otra herramienta nosotros como productores para poder utilizar. Tomando toda esta situación y previendo para cuidar justamente las herramientas que hoy tenemos y que nos funcionan aún en otras especies, tomo el caso ahora de Colorado, que es la otra maleza tal vez más problemática y común que nos está afectando. Fíjense que como preemergentes, en el uso de preemergentes para soja, para control de colorados, los principios activos que mejor comportamiento tienen son los PPO. Un solo mecanismo que tiene, digamos, es el que mejor performance tienes. Siguiendo desde ese punto de vista y como preemergente, pero combinado tal vez en la estrategia del manejo junto en un lote que puede llegar a tener también problemas de malezas y gramíneas, volvemos a lo mismo. La mayoría de los productos que tenemos disponibles con buen performance, en su mayoría tienen para el control de colorado los PPO. Y volvemos a lo mismo, estamos con una sola herramienta química manejando lo que es en preemergencia el manejo de malezas como puede ser yuyo colorado en este caso. Entonces, así como estamos viendo que la situación viene agravándose, también tenemos que tener en cuenta que las herramientas químicas que tenemos las tenemos que usar de manera tal de poder cuidarlas para justamente no generar un nuevo problema y quedarnos sin la posibilidad de poder utilizarlas. En este sentido, y con este preámbulo tal vez un poco catastrófico si se quiere, es que los cultivos de cobertura toman un impulso este último año muy fuerte, y no lo digo yo, sino todas las instituciones y productores que están trabajando en esto, en el uso como una herramienta más para el manejo de las malezas. Tal es así que la red de cultivo de servicio que tiene Apresid con BAF presentaron el otro día este gráfico que dentro de los variados objetivos que podemos tener en el uso de cultivos de servicio,
el que la mayoría lo plantea es para justamente el manejo y el control de las malezas. Y fíjense que en relación a esto, dentro de la diversidad de objetivos que tenemos y de las especies que tenemos, todas ejercen un control sobre las malezas. Después podemos charlar y discutir cuál nos conviene hacer, si pura o consociada, la manera de sembrarla, la manera de manejarlo, la manera de secarlo. Pero desde ese punto de vista, los cultivos de cobertura hoy son la herramienta distinta para sumar y poder hacer un manejo diferente al que venimos haciendo sin ir en contraposición, y esto que quede claro, yo no estoy diciendo que no tenemos que utilizar los herbicidas y que tenemos que cambiar la forma de producir desde el punto de vista de la producción de grano y uso de herbicidas. No, todo lo contrario. Estoy diciendo que seamos criteriosos y que ajustemos los mecanismos para esa utilización para poder continuar utilizando y poder seguir teniendo los rendimientos que tenemos dentro de los cultivos para renta. Bien, y acá tomo un cuadro que publicó Pablo Belluccini de INTA Marco Juárez, que lo hizo público ahora en el simposio de cultivo de cobertura, que cualquier cosa, si no lo vieron, entren a la web del INTA Marco Juárez, en el canal de YouTube, están todas las charlas que fueron de este simposio, y ahí van a poder tal vez buscar tema por tema, porque dentro de cultivo de cobertura los temas son variados, entonces a lo mejor pueden especializarse en el tema que están buscando. Pero yendo a esto, me interesaba que lo veamos desde este punto de vista. Nosotros ahí en ese gráfico que vemos tenemos en el eje de las X que son los residuos de cultivo de cobertura, es decir, la producción de materia seca que me deja el cultivo de cobertura, y en el eje de las Y, la producción de materia seca de las malezas. ¿Esto qué quiere decir? Que un tratamiento de barbecho, como se puede ver, sin cultivo de cobertura, las malezas produjeron estos volúmenes en kilo de materia seca. ¿Sí? Y la barra roja está puesta ahí a propósito, ¿para qué? Para que el cultivo de cobertura, cuando está planteado y está planificado para el manejo, cuando obtengamos los resultados que obtengamos, y esto viene a colación de lo que fue la campaña pasada, desde el punto de vista mala para los cultivos de cobertura en comparación con las anteriores, no castiguemos al cultivo de cobertura porque no logró el objetivo en el manejo y el control de malezas. Lo que muestra acá este gráfico es que la producción del cultivo de cobertura debe ser tal de llegar a los 5.000 kilos de materia seca de residuos para lograr la competencia y el objetivo que nosotros estamos buscando en el manejo de controlar las malezas. ¿Sí? Fíjense que con poquito, es decir, este es el caso de un centeno que dio casi 5.000 kilos aquí, pero desde el control de maleza no logró una eficiencia, y al siguiente tratamiento, el mismo centeno, con 500 kilos, 600 kilos más, logró bajar drásticamente la producción de lo que eran las malezas. Lo mismo para los tratamientos de vicia, y ni hablar de cuando apuntamos cuando logramos una alta producción, en este caso de centeno. Y a su vez, esto tomarlo a colación por alguna posible pregunta que pueda surgir: ¿cómo manejamos la posibilidad de un trigo con destino a grano y que el residuo me sirva como un cultivo de cobertura? No hay ningún tipo de problema siempre y cuando el residuo que logre de ese cultivo de trigo destinado a grano logre este volumen, 5.000 kilos de materia seca. En ese sentido, es complicado porque tenemos que apuntar a trigo de muy alta producción, y como decía Lucía acá, el ambiente a veces potencial nuestro, como podíamos ver en la campaña 19, son de 5.000 kilos de grano, o sea que el volumen de trigo, de rastrojo de ese trigo, rondará para una campaña excepcional ese volumen en residuo. Si no, es difícil de lograr, entonces puede ser que ya la competencia que tengamos no sea la ideal. Bien, los traigo ahora a la actualidad. Esto es un lote de ahora, esta foto yo la saqué el lunes, para que tengamos en consideración y preveamos hoy el manejo que podemos llegar a hacer a partir de esta situación una vez que se coseche este lote, qué es lo que podemos sumar y por qué justificar el uso de cultivos de cobertura, cultivos de servicio, desde el punto de vista de malezas. Esta es un lote de aquí, de la zona acá de Rafaela, alrededor del experimental, en que tiene esta situación. Obviamente que va a tener
semillas de amaranto, de yuyo colorado, posterior a su cosecha. Tomando esto, no es justamente de ese lote, sino es de un dato anterior, de un trabajo de maestría, donde analizamos y contamos. Una situación así, lo que nosotros estamos viendo es que en el conteo tenemos 490 plantas en el décimo de metro cuadrado, es decir, en 0,10 metros cuadrados, nosotros hemos contabilizado 490 plantas. Llevado a hectárea, son casi 50 millones de plantas de amaranto, eso es una barbaridad, ¿sí? Y ahí no se llegan a ver, y eso uno se fue dando cuenta a medida que hacíamos los conteos, que no solo es la planta que se ve ahí, sino que debajo de esas plantas tenemos plántulas muy chiquitas que están en emergencia. Entonces el tratamiento químico, pensando ya en el momento de la emergencia de esta primera o segunda camada, allá por octubre, por más eficiente que sea, y como vemos acá en el cuadro, que tenga una eficiencia del 99%, el 1% que no logre controlar son 490.000 plantas por hectárea. Para que ustedes más o menos dimensionen, son casi 50 plantas en el metro cuadrado. El espacio que hoy ocupa la computadora y el mate al lado de ustedes es casi 1 metro cuadrado, tendríamos 50 plantas de yuyo colorado. Pensando en lo que hablábamos al principio desde el punto de vista químico y los tratamientos, el uso que tenemos que hacer de herbicidas, aplicaciones en barbecho, de herbicidas a veces no recomendados o no registrados para usar en barbecho, en situaciones de productos no registrados previo a la siembra de soja utilizado para controlar esto, lleva justamente a la presión y al manejo no adecuado que veníamos al principio desde el punto de vista de aumento de la resistencia. Los traigo ahora a la campaña 2020 y el planteo por ejemplo, del cultivo de centeno como una herramienta desde el punto de vista del cultivo de cobertura en el manejo de malezas. Nosotros hemos tenido distintas experiencias muy buenas. Esta, la que le voy a mostrar, no es tanto para que veamos que a veces no todo es color de rosa. Este cultivo de centeno fue hecho de manera atrás de una soja atrás de un maíz, previo a una soja de primera, con el objetivo de lograr una supresión en lo que es sorgo de Alepo. Es un lote complicado de sorgo de Alepo. Ven acá en la foto de la izquierda este sorgo de Alepo seco en el momento del macollaje de lo que era el centeno. Bien, este cultivo produjo, como ven acá abajo, 4.200 kilos de materia seca. Y si ustedes recuerdan el cuadro que veíamos unos slides atrás, en el que el clic era el eje de los 5.000 kilos, lograr ese volumen de materia seca del cultivo de cobertura para que logre la competencia desde el punto de vista del cultivo. Acá quedamos por debajo y la situación nos llevó a esta realidad. Acá lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Donde en las cabeceras y en manchones donde estaba muy concentrado, el objetivo que nosotros buscamos no fue el ideal y no fue controlado de la manera que esperábamos. Esto no es solo el manejo desde el punto de vista del cultivo de cobertura. Esto se planteó en su momento el cultivo de cobertura, se trabajó con el rolo del secado del cultivo de cobertura, la soja que se hizo es una soja STS, tiene hecho liguey de preemergente, tiene hecho graminicida después para el control de la Alepo que haya aparecido junto con metolaclor. O sea que el planteo, a largo plazo, el planteo estuvo pensado desde el manejo para el sorgo de Alepo, pero la realidad de la producción que tiene hoy ese lote desde el punto de vista de maleza, nos está diciendo que, bueno, con eso no alcanza y hay que buscarle un poco más la vuelta. El ideal del centeno que nosotros buscamos era esta situación. Esta situación es esta foto de un productor de la zona de Chipión, aquí al oeste del departamento nuestro, donde en la campaña 2019 logró este centeno. No sé si se alcanza a ver, por allá está el productor caminando el lote. Más allá de lo que uno plantea y demás, este es un centeno que produjo arriba de 8.000 kilos de materia seca, y desde ese punto de vista fue un planteo ideal, donde logró el secado, estaba secado químicamente, como lo podrán ver ahí, una cobertura y un manejo que es el que nosotros buscamos y planteamos como ideal, como decíamos. La vicia, en ese sentido, vamos a lo mismo.
es una situación en la que tal vez por el inicio, y depende mucho del momento en el que la logremos hacer la siembra, el arranque que tenga nos va a generar cierta duda, y al punto de que podemos tener el lote en estas condiciones en el que no vamos a identificar la vicia de las malezas. En este caso se perdía con lo que era cebollín en ese momento. Pero luego, si el año acompaña, fíjense que estamos de vuelta en el 2019, la producción es muy buena, ¿sí? Y esto es lo mismo, una vicia que produjo, si mal no recuerdo, arriba de 6.000 kilos de materia seca, y volvemos a lo mismo. Si nosotros planificamos y planteamos y sabemos cómo es el comportamiento y la infestación que tiene el lote, vamos a darle el tiempo necesario para que justamente el cultivo se desarrolle y logre esa cubierta. En esta foto que se ve acá la gorra, ya estábamos pasando el rolo, para que tengan una idea de la altura que tenía. Esto medía aproximadamente unos 60-70 centímetros. Y quise poner este ejemplo de lo que fue la vicia el año pasado. Disculpen, la foto tal vez no es la mejor, pero esto es uno de los lotes de aquí de los tambos, donde tiene un planteo de maíz para silo. Ese lote está manejado con una rotación de maíz para silo, y entre los maíces se van haciendo, en base al año cuando toca la rotación, cultivos de cobertura. En este sentido, el lote salía de un maíz tardío, iba a maíz de primera. Entonces se sembró allá por fines de marzo la vicia, con intención de que desarrolle para llegar a una siembra de principio de septiembre del maíz. ¿Qué es lo que pasó? Recuerden lo que fue la campaña el invierno pasado, cuando en agosto teníamos que tomar la decisión de secar la vicia para implantar el maíz. Las condiciones no estaban, pensando sobre todo en maíz, no estaban dadas para que se logre una siembra, y se tomó la decisión de ir a un maíz tardío. Por lo que la vicia se dejó en pie y se llegó a este momento en lo que fue, si mal no recuerdo, principio de octubre, allá por el 10 de octubre. Y este lote no tenía ninguna, desde el punto de vista de manejo químico, no tenía aplicación. A la salida del maíz no se hizo aplicación y estaba en esta situación. Desde el punto de vista de malezas, estaba bien, el cultivo había hecho la cobertura que necesitábamos. Pero recordemos que hubo un cambio en el medio por una situación puntual de lo que fue el año. ¿Qué es lo que pasó? Se tomó la decisión de secar el cultivo de vicia para darle el periodo de recarga de perfil, como comentaba Lucía, desde el trigo también. ¿Qué es lo que se decidió? Darle unos 45, 50, 60 días de espacio entre el secado y la siembra, para que las lluvias que ocurran, entre comillas, no nos la robe la vicia y queden en el perfil. Bueno, el cultivo de cobertura se secó, y lo que sí pasó es que aparecen malezas. No porque tengamos, a lo que quiero mostrar es que no porque tengamos el cultivo de cobertura, no van a aparecer malezas una vez secado ese cultivo. Recordemos que estamos en la época en donde aparecen justamente todas las malezas, entre octubre y noviembre. Pero ¿qué es lo que tiene de plus esto? Que se hizo una aplicación de control de las malezas emergidas, y luego se sembró el maíz, y ya con el maíz ya en floración veíamos que no hubo mayores complicaciones. Todavía se veían residuos de lo que era la vicia, justamente esta vicia que se roló, la de la primera foto, y el cultivo con un estado limpio desde el punto de vista de malezas. Y voy ahora, los cambio un poquito y voy al uso de los productos residuales en los cultivos de cobertura. Y traigo a colación lo que hablábamos al principio de las cantidades de aplicaciones que estamos haciendo y el uso de las herramientas químicas que estamos teniendo en el planteo de la inclusión del cultivo de cobertura. ¿Cuál es la idea? La idea es que si nosotros podemos hacer un cultivo de cobertura que nos genere una reducción en el uso de herbicidas, justamente va a tener un plus que nos va a favorecer en el manejo de nuestro lote desde el punto de vista de malezas, en el que vamos a reducir el uso de principios activos, vamos a disminuir la repetición del mecanismo de acción, por lo tanto vamos a retrasar y poder evitar lo que sea la aparición de resistencia dentro de nuestros lotes. Ahora bien, una situación como la del año pasado, si nosotros
preveemos en base a los pronósticos y demás que se puede llegar a complicar, el uso de herbicidas dentro del cultivo de cobertura nos van a garantizar una implantación correcta y un desarrollo aceptable dentro de ese punto de vista. De lo contrario, podemos llegar a tener problemas entre lo que fue el año pasado, tomamos otra vez de referencia, año seco, inicio de siembra seco, estamos en la misma época de siembra de cultivos como de trigo, como decía Lucía, entonces desde ese punto de vista se puede llegar a complicar. Este es un lote que estaba sembrado con Vicia. Tervine, esto es importante decirlo, es el único que tiene registro al día de hoy como producto para Vicia. Todas las otras productos que se han estado probando y utilizando no están con registro, ¿sí? Y el objetivo de haber usado este producto puntualmente en este lote de Vicia era justamente, como ustedes podrán ver, hay algunas malezas que se pueden ver por acá en la foto, era reducir eso para que el cultivo tenga ese periodo inicial que desde el punto de vista de competencia es débil, libre de maleza y se pueda lograr implantar. Vuelvo a lo que presentó en el simposio Belluccini, y en relación justamente a lo que decíamos del uso de los herbicidas en los cultivos de cobertura, este es un gráfico que muestra la fitotoxicidad en el cultivo de Vicia de los productos utilizados. Un ensayo que hizo Belluccini, lo publicó en el simposio, pero yo lo quise que ustedes lo vean para tener presente esto. Los que menos, de todos estos productos ninguno tiene registro, volvemos a decir eso y quiero ser reiterativo en eso. De estos productos que se utilizaron, sulfentrazone, flumioxacin, piroxasulfone, diflufenican son los que menos fitotoxicidad tuvieron en la Vicia, de los cuales sulfentrazone, flumioxacin, piroxasulfone son los que comúnmente estamos utilizando en soja para el uso como uso de preemergente para control de colorado. Podemos sumar fomesafen acá, y estaba metolaclor que evidenció una alta fitotoxicidad, pero a lo que voy es que son productos que nosotros ya venimos usando en el cultivo de renta objetivo, que en este caso puede ser soja. Si la estrategia nuestra de la inclusión del cultivo de cobertura es buscar la reducción justamente de esos herbicidas, y lo vamos a usar para el control para el cultivo de cobertura, en vez de lograr evitar o reducir el uso, al revés, estamos intensificando. Entonces, desde ese punto de vista, y eso va a depender después, y ahí está la importancia del monitoreo y conocimiento del lote, dentro de cada lote puntual, cada uno sabrá la presión que tiene y cómo se puede llegar a comportar. A priori, lo que uno le puede decir es, mira, hacer el cultivo de cobertura de manera con el uso de agroquímicos que menos necesite. Tal vez si la salida del cultivo de renta salió sucia, hace un control de lo que tenés emergido, y luego el cultivo de cobertura debería tener que competir con las malezas. Pero insisto a lo que decíamos en el slide anterior, una situación como el año pasado nos puede poner en jaque el planteo del cultivo de cobertura. Bien, y esto es un trabajo de una tesis de grado que hicimos, si bien ya tiene unos años, me parece que es bastante claro y por eso me gusta presentarlo, en el sentido de que se comparó la cantidad de aplicaciones que hubo desde el momento de la siembra de los cultivos de cobertura hasta pasado hasta la soja incluida, ¿sí? Y a lo que vamos es que los tratamientos de cultivo de cobertura, que eran avena vicia, trigo y ryegrass, comparado con un tratamiento barbecho, junto con la soja, en la cantidad de aplicaciones, tuvimos la mitad. Es decir, tuvimos 4 aplicaciones en el momento de la siembra, el secado que fue de manera química, que eso es otro punto que podríamos llegar a reducir, y un graminicida que se utilizó dentro de los tratamientos de cultivo de cobertura en la soja, contra todas estas aplicaciones que se hicieron en barbecho más la soja. Volvemos a lo mismo. Por la situación del lote en donde se hizo el ensayo y demás, nosotros no tuvimos que utilizar control, por ejemplo, de preemergente en ese momento para hoja ancha o hoja fina, y sí lo tuvimos que utilizar en el barbecho. Pero me parece que este dato es importante en la reducción que se logró de esa cantidad de aplicaciones. Este es el ensayo en el que estaban en el momento los chicos muestreando,
Y fíjense que la supresión de maleza que lograron los cultivos de cobertura, el de avena vicia fue, en ese caso, el mayor, fue muy grande y con diferencia significativa en comparar con lo que era el tratamiento barbecho y el testigo, que a su vez el barbecho y el testigo puntualmente acá no tuvieron diferencias, pero estaba planteado con un control de las malezas que emergían en el periodo de barbecho, por eso llegó a esta alta infestación. Bien, y unos últimos comentarios respecto a lo que puede ser el secado de los cultivos de servicio. De ese punto de vista, es tener en cuenta lo que puede ser el momento y la técnica que nosotros tengamos disponible. Ambos, sea de manera química o mecánica, funcionan bien. Volvemos a lo que comentábamos recién, si nosotros el planteo de nuestro cultivo de servicio es reducir las aplicaciones, tal vez poder hacerlo al secado del cultivo de manera mecánica nos va a evitar un ingreso con herbicidas y reducimos una aplicación más. Pero tener presente el momento o sea, el estado del cultivo de cobertura al momento de hacer el secado va a ser determinante, y la herramienta con la que dispongamos para poder hacer el secado. Aquí en la zona no hay muchos, al día de hoy todavía no tenemos otro más que este Rolo, que es un contratista de aquí de la zona, que la regulación no tiene mucho punto de regulación. Entonces puede llegar a lograr este tipo de situaciones, donde corta demasiado los cultivos, llega hasta abajo, genera un haz de luz donde permite el desarrollo de algunas malezas, como podemos ver acá en la foto. ¿Sí? A considerar que, por ejemplo, en este caso el lote de vicia, esta es una foto a los 8 días de aplicado con hormonales. La vicia también tiene un grado de dureza bastante importante según su estado fenológico, y a veces debemos ya tener presupuestado la realización de un tratamiento de doble golpe para el secado de manera química. En ese punto de vista y en consideración, tener presente que en caso de que el cultivo de cobertura quede en pie, tener cuidado de esto. Años como el que pasó, el invierno pasado, puede generar que el volumen no sea lo suficiente como para poder evitar la emergencia de cultivo de malezas, y con el agravante que después tenemos que llegar hasta acá abajo con una avena en pie. Al llegar hasta acá abajo me refiero con el tratamiento herbicida para controlar estas emergencias. Entonces, tener cuidado desde ese punto de vista. Y lo otro tal vez es ajustar un poco lo que sea el periodo de secado con el de siembra. Aquí vemos una siembra que se está realizando sobre un cultivo de avena vicia, con una situación de que también, como veíamos en la imagen que planteamos de la vicia en el tambo antes, se realizó con cierto periodo de varios días entre el secado y la siembra. Entonces, hay emergencias de malezas y probablemente desde ese punto de vista tengamos que hacer un tratamiento de control. Esas son cosas que uno tiene que ir manejando y viéndolo, y justamente también disponiendo de lo que se da el año. Como decíamos recién, si es un año complicado como el pasado, un invierno, la salida del invierno seca como fue el invierno pasado, tal vez vamos a tener que dar el periodo para que se recargue el perfil, y eso nos va a generar, nos va a llevar a que aparezcan emergencias de malezas. Eso es todo y muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Juan. Cuando puedas dejar de compartir, Sí, así compartimos desde la agencia. Dale. Bueno, estamos con un problema acá de conectividad, así que la computadora de escritorio mía no está funcionando. Yo voy a hablar por el celular y Luciano va a pasar la presentación. Bueno, si le podés dar pantalla completa, Luciano. ¿Podés? Bueno, mientras Luciano trata de poner la pantalla completa, que no sé cómo, no aparece ahí la opción. Bueno, se ve igual
como para empezar. Pasa nomás, ahí está, pasa a la siguiente. Bueno, el tema que yo quería abordar hoy, otro aspecto de los cultivos de cobertura, bueno, Juan habló del tema de manejo del barbecho, digamos, el manejo de malezas en barbecho, y yo lo que le quería contar un poco es el tema del consumo de agua de los cultivos, y bueno, cómo afecta eso a la disponibilidad para el cultivo posterior. La siguiente, Luciano. Como para repasar digamos, rápidamente los conceptos, ¿no es cierto? Cultivos de cobertura, le llamamos a aquellos cultivos sembrados entre dos cultivos de cosecha, que no los incorporamos, no los pastoreamos, ni los cosechamos. Después puede haber situaciones cuando un manejo agrícola ganadero, que bueno, son situaciones que a lo mejor nos permitimos algún pastoreo y dejamos algún rebrote como cobertura. Pero por definición, un cultivo de cobertura es esto. ¿Y qué nos permite? En los sistemas agrícolas nos permite intensificar la rotación y diversificarla, ¿no es cierto? Haciendo, por lo tanto, un uso eficiente de los recursos disponibles: agua, energía, nutrientes. La siguiente. Entonces, una rotación de cultivos es digamos, nos permite tener una diversidad biológica en nuestro sistema, y es una secuencia planificada de especies en una misma superficie a través del tiempo. Maximizar, entonces con eso lo que conseguimos es maximizar la productividad por unidad de superficie, optimizando el uso de los recursos, y también al tener más diversidad de cultivos, también estamos diversificando los riesgos. Entonces, en ese esquema, digamos, entrarían los cultivos de cobertura en una rotación agrícola, aumentando el tiempo de uso digamos, de los recursos y minimizando el tiempo sin cultivo, o sea, minimizando los periodos de barbecho. Entonces me adelanté un poquito. Siguiente, entonces es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Esa reducción del tiempo de barbecho, ese aumento con cobertura, con vegetación viva, mejora el uso del agua, aumenta la frecuencia de aportes de residuos vegetales, tanto de la parte aérea como de raíces, y por lo tanto aumenta el aporte de carbono al suelo. Todo esto es digamos, son los beneficios ecosistémicos que nos brindan los principales, junto con el control de malezas, control de erosión en algunos casos. Siguiente. Entonces acá vemos la cobertura vegetal y vemos las raíces, y entonces todo eso, esa captación de carbono, esa fijación de CO2, implica consumo de agua. Un cultivo que está en pleno, digamos, en plena fijación de dióxido de carbono, consume agua. Entonces, ese es uno de los problemas de los cultivos de cobertura, y hoy vamos a charlar entre todos un poquito cómo podemos abordar esto. Siguiente. El consumo, entonces, los cultivos de cobertura y el agua. ¿Qué pasa? Un cultivo de cobertura consume agua, mejora la eficiencia del uso del agua en todo el sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, si no tengo cultivo de cobertura, ese periodo que muchas veces es un barbecho largo entre dos cultivos de verano, yo estoy siendo ineficiente en el uso del recurso agua que tengo en el suelo, porque tengo muchos procesos de pérdida. El agua por más cobertura que tenga, o sea, obviamente cuanto más cobertura, menos va a ser la pérdida por evaporación, pero siempre hay pérdidas del agua que está almacenada en el suelo. Entonces, en vez de perderla en un barbecho largo, fijo carbono con un cultivo de cobertura. Pero, ¿qué pasa? Cuando me paso, digamos, el consumo es suficientemente alto, y además pasa algo después o sea, pasa que no tengo
oportunidad de recarga en el perfil cuando seco el cultivo, puedo llegar a afectar la implantación y el rendimiento del cultivo siguiente. Entonces, ese consumo de agua tiene ese problema. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Es cómo se da la recarga del perfil luego del secado de cultivo de cobertura. Entonces, para eso yo tengo que manejar la fecha de secado del cultivo de cobertura y de la siembra del cultivo siguiente, que sería, digamos, la duración del barbecho posterior al secado, ¿no es cierto? Y también influye, obviamente, en esa recarga del perfil, o sea, estamos hablando del periodo que yo permito que ocurra esa recarga antes de sembrar el cultivo siguiente, y además de cómo se dan las precipitaciones en ese periodo. Entonces, ¿con qué herramientas cuento para manejar esto? Bueno, conocimiento de ecofisiología de cultivos. Siguiente, Luciano. Perdón. Evolución de la demanda hídrica, ¿no es cierto? A medida que el cultivo crece. Los pronósticos climáticos mensuales, trimestrales, del Servicio Meteorológico Nacional, y hago esta mención al Servicio Meteorológico Nacional, porque hay muchos, hoy en día, aplicaciones, sitios y demás. Pero el Servicio Meteorológico Nacional, desde aproximadamente el año 2014, ha mejorado muchísimo tanto sus pronósticos como su, digamos, comunicación de toda la información. Entonces, tiene mucha información muy buena, y ahora vamos a ver algo de eso más adelante. Y después, bueno, obviamente el monitoreo del agua útil en el suelo. Desde que el secado del cultivo de cobertura, yo puedo tener ahí el agua útil final, o sea, cómo quedó el suelo cuando corto el ciclo del cultivo, y después puedo monitorear, o sea, medir el agua en el suelo para ir viendo cómo se va recargando de agua, ¿no es cierto? Todos esos elementos, digamos, van a determinar la fecha de siembra del cultivo posterior según el agua disponible del suelo. Obviamente que hay otros factores que van a determinar la fecha de siembra, ¿no es cierto? Pero bueno, acá desde el punto de vista del agua disponible en el suelo, yo lo voy a determinar cuando tenga, digamos, haya podido recargar el perfil de manera de poder tener una buena implantación. Entonces, los conocimientos, esto que le digo, bueno, de ecofisiología de cultivos, que tiene que ver con la evolución de la demanda hídrica. Fíjense, bueno, la siguiente, Luciano, bueno, la demanda hídrica de los cultivos, obviamente tiene una componente de transpiración, una componente de evaporación. Seguí, Luciano, siguiente. A medida que crece el cultivo, la evolución del índice de área foliar, ¿no es cierto?, aumenta, bueno, tiene esa forma, y lo que va a hacer es que va a aumentar más la componente de transpiración y disminuir la evaporación del suelo. Pero todo eso, digamos, tiene que ver con, siguiente, o sea, el índice de área foliar implica también una evolución en el coeficiente de cultivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el coeficiente de cultivo es un factor por el cual afecto a la evapotranspiración potencial y me da la demanda del cultivo, o sea, la evapotranspiración del cultivo? Y quería, en la siguiente si se ven, no sé si se ven los números, pero acá hay digamos, está modelado, digamos, la demanda. Fíjense eso que está en el círculo rojo, la demanda de evapotranspiración del cultivo de trigo. En el círculo rojo está en milímetros diarios, y en la siguiente columna está en decádica, ¿no es cierto?, cada 10 días, decadiaria sería. Lo que les quería mostrar yo acá, la importancia del momento de secado en cuanto a esto, el cultivo. Fíjense acá, ¿no es cierto?,
yo no tengo cómo marcarles acá porque no estoy presentando, pero fíjense cuando ahí que dice, nosotros tenemos en la primera columna los meses, ¿no es cierto? Fíjense que el KC va aumentando, entonces junto con el KC va aumentando también la evapotranspiración de referencia, que acá no está la columna, pero lo que les quiero mostrar es esto, que en todo el ciclo de cultivo de trigo, y esto es válido para todas las gramíneas de invierno, como ejemplo, tenemos unos 430 milímetros de demanda potencial, ¿no es cierto? Pero fíjense que a mitad de septiembre, si yo seco el cultivo a mitad de septiembre, voy a consumir, digamos, voy a tener, digamos, el 42% del total de esa demanda que consumió el cultivo. Pero si yo me voy hacia fines de septiembre, fíjense, si me voy 15 días más, voy a consumir 50 milímetros más en 10 días. Perdón, no 15 días, 10 días, estos son cada 10. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el momento de secado del cultivo de cobertura tiene que ver con esto, porque esto tiene implicancia directa con lo que va a quedar en el suelo después de que yo lo seque. Y esto no es importante o no se ve tanto, no condiciona cuando yo tengo oferta hídrica adecuada o superior, como pasó en los años, que yo más adelante voy a mostrar unos datos de Rafaela, de 2015 a 2018, fueron años, excepto, bueno, el 2018 fue un poco más bajo, pero digamos, con buena oferta hídrica para el cultivo. Pero ¿qué pasa con un cultivo de cobertura que yo, porque lo veo que viene bien, bueno, lo dejo 10 días más, lo dejo 20 días más, en un año como el que fue el 2020, ¿no es cierto? Va a comprometer muchísimo el agua disponible para el cultivo siguiente. La próxima. Entonces, el manejo del secado del cultivo cobertura. Yo lo tengo que ubicar antes de la floración, o después voy a seguir consumiendo agua, primero que no va a ser tan eficiente en la fijación de carbono, y va a ser un consumo, digamos, de lujo, y voy a estar, digamos, consumiendo un agua que voy a necesitar, que debería estar guardando para el cultivo de renta siguiente. En la siguiente, también esto tiene una implicancia a nivel del manejo propio del cultivo de coberturas en las gramíneas. ¿Por qué? Porque yo a medida que retardo la fecha de secado, voy a tener un material vegetal con mayor biomasa, pero también con mayor lignina y mayor relación carbono-nitrógeno, o sea, de más lenta degradación. Obviamente, depende del objetivo con que haga el cultivo de cobertura, si yo quiero generar cobertura y generar una cobertura duradera, yo me tengo que ir hacia, digamos, dejar crecer y, digamos, generar esa calidad de biomasa. Pero bueno, también tiene implicancias en esto, ¿no es cierto? El atrasar la fecha de secado implica cambios en la calidad del material vegetal. Bueno, otro aspecto que yo les decía hoy a tener en cuenta son los, digamos, yo seco el cultivo de cobertura, mido el agua en el suelo, bueno, a ver, ¿qué posibilidad yo tengo de recargar ese perfil en la primavera, suponiendo que lo seco en septiembre, hasta que yo vaya a sembrar el cultivo de verano? Entonces, tengo que manejarme con los pronósticos climáticos. Y acá les muestro algunos ejemplos, digamos, hice unas capturas de pantalla de la información que podemos obtener en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tiene los pronósticos climáticos trimestrales. Acá, por ejemplo, les está mostrando el de abril, mayo, junio del 2021, o sea, el actual. También en la siguiente, Luciano,
también tiene en otra parte del sitio información sobre el fenómeno el niño y la niña. Fíjense que acá justamente lo que esta captura muestra, lo que está pronosticando para abril. Para abril está diciendo que hay una transición hacia la neutralidad. Estamos saliendo de niña. También se pueden ver los informes anteriores sobre este tema. O sea, hay mucha información. Nosotros tenemos que saber dónde está la información, cuál es la información de calidad, cómo interpretarla para tomar la mejor decisión. Siguiente. Fíjense que, bueno, acá lo que estamos hoy, estamos en una niña débil que va a tender a la neutralidad. Estamos en esta situación ahora en abril. En la siguiente, bueno, lo que yo les decía, los informes del tema, de cómo está la situación niña o niño, y acá tenemos los informes anteriores también, ¿no es cierto? O sea, hay muchísima información en el servicio meteorológico. Bueno, con respecto a eso, entonces, serían esas herramientas con las que contamos. Ahora les voy a mostrar, entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuánto consume al final un cultivo de cobertura? Bueno, la próxima, en esta que estamos viendo ahora, yo les voy a mostrar algunos resultados de 4 años de evaluaciones de cultivo de cobertura en el INTA Rafaela. Yo estuve en Rafaela del 2014 al 2020, así que bueno, esto fue uno de los ensayos que tenía a cargo. Voy a mostrar muy resumidamente la información, y toda la información que yo muestre sobre estos ensayos está publicada aquí en, volvé una para atrás, Luciana. No, lo que le quería mostrar es que acá está el link a la publicación de Cultivos de Invierno de 2019. Este trabajo está publicado ahí. Bueno, en la siguiente, lo que está en la lista, digamos, de las especies que fueron evaluadas en estos ensayos, avena, cebada, centeno, raigrás, trigo, triticale, vicia sativa y vicia villosa. Siguiente. Acá les muestro, digamos, las variables evaluadas, que fue la materia seca al momento de secado del cultivo, el consumo de agua, la eficiencia de uso del agua y el costo hídrico del cultivo. Y como, digamos, resultado siguiente, como valores promedio, sin discriminar acá por especies ni por año, que esa información está en la publicación. Fíjense que nosotros obtuvimos unos 4.700 kilos por hectárea de materia seca, en promedio general, de todos los años, de todas las especies. Un consumo hídrico de 130 milímetros, consumo de agua, de 130 milímetros promedio. Recuerden cuando vimos ese trigo, el ejemplo de la demanda hídrica del trigo que consumía 430 milímetros y que secado ahí a inicios de septiembre había consumido 180 milímetros. ¿Se acuerdan de eso que vimos antes? Bueno, fíjense, eso obviamente que es el consumo potencial, para un rendimiento potencial, obviamente, sin ningún tipo de restricción, y obviamente sin restricción en la oferta hídrica del suelo. Obviamente que eso es potencial. Fíjense que acá estamos hablando de 130 milímetros de consumo, o sea que estamos en un rango, digamos, lógico de consumo por estos cultivos para esta zona. Con una eficiencia de uso del agua, que también es muy variable entre especies y entre años, de 37 kilos kilos de materia seca por hectárea por milímetro consumido, ¿no es cierto? Y un costo hídrico de 37 milímetros.
El costo hídrico es la diferencia que hay de agua útil al secar el cultivo de cobertura, o sea, en la parcela que tengo el cultivo de cobertura frente a la parcela que quedó sin cultivo de cobertura, ¿no es cierto? Fíjense que el costo hídrico no es lo mismo que el consumo de agua. ¿Por qué? Porque en las parcelas con barbecho, en barbecho, aún bien manejado el barbecho, hay pérdidas de agua. Bueno, vamos rápido porque estamos bastante pasados con el tiempo. Rendimiento de los cultivos posteriores, bueno, algunos datos, hay muchos más, o sea, hay mucha bibliografía, digamos, hay bastante, no sé si mucha, sobre este tema de cómo rinde el cultivo posterior. Digo bastante y no mucha porque en muchos casos los ensayos de cultivo de cobertura son ensayos anuales que no están incluidos dentro de una rotación. En otros ensayos sí, están dentro de una rotación. Y después, esta información, ya me pusiste, la próxima está bien, no hay problema. Voy para ahí. Acá en este caso es un ejemplo es una publicación de información, como les decía, de un ensayo donde hay cultivos de cobertura, y acá lo que podemos ver, lo que está en rojo sería el mismo tratamiento. Pero bueno, voy a explicar bien este gráfico. Acá dice relación entre rendimiento y agua útil inicial, o sea, el agua útil que yo mido al momento de sembrar la soja, en este caso en Manfredi, que es una región más semiárida en relación a lo que estamos acá en la zona de Esperanza, Rafaela, pero digamos el promedio de precipitación es de 750 milímetros, más o menos lo que llovió el año pasado en nuestra zona. O sea, en años secos nuestros se pueden parecer a lo que es más frecuente en esa región. Pero lo que les quiero mostrar es que, como les decía, en el círculo rojo están en rotación de soja-maíz, en siembra directa y siembra directa con cultivo de cobertura. Pero se lo puse ahí con un signo de igual porque en realidad en esta rotación el cultivo de cobertura no está antes de la soja, con lo cual estamos midiendo lo mismo ahí. Pero sí miremos lo verde. Lo verde es en una rotación, o sea, un monocultivo de soja, la situación de siembra directa con cultivo de cobertura, y la otra es la situación de siembra directa sin cultivo de cobertura. O sea, con cultivo de cobertura yo tengo menos agua útil disponible a la siembra y me afecta el rendimiento del cultivo de soja. Estos son datos de, digamos, de varias repeticiones y de una serie de años que va de 2007 a 2014. O sea, es un resumen de toda esa información. Por supuesto, acá falta, digamos, la variabilidad interanual es importante, y el coeficiente de variación aumenta con el cultivo de cobertura. Se comportan las parcelas más próximas a un cultivo con labranza en los años secos y digamos, se comportan más como una siembra directa en los años con más oferta hídrica. En la siguiente tenemos el mismo ensayo, pero ahora digamos el maíz, ¿no es cierto? Acá también vemos que si vemos uno es maíz, soja maíz en labranza, después soja maíz en siembra directa con cultivo cobertura y soja maíz en siembra directa. Los dos últimos vemos que también el cultivo de cobertura en relación a sin cultivo de cobertura reduce el agua disponible y afecta el rendimiento. La siguiente es una información que
está sin publicar todavía, pero esto es un ensayo de secuencias en Rafaela, donde vemos en rojo sería maíz, soja, sin cultivo de cobertura, y en violeta, digamos, maíz, soja, pero ahora cada uno con un antecesor como cultivo de cobertura, vicia maíz y centeno soja. Esa es la rotación, pero acá lo que estamos mostrando es los rendimientos del maíz. Fíjense, entonces, en el primer año rindió más sin cultivo de cobertura, en el segundo y tercer año fueron similares, en el cuarto rindió más con cultivo de cobertura. ¿Esto qué significa? Que va a depender mucho del ambiente, y no hay una regla para esto. A veces hay que ver los factores, obviamente, por los cuales rinde más o rinde menos, pero ustedes van a encontrar información de todo tipo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar nuestro sistema para minimizar el efecto para el cultivo siguiente. Acá hay otro, en el siguiente, bueno, hay un ejemplo de Balcarce, de 3 años también fíjense, de soja continua. En el primer tratamiento de soja continua, el segundo es soja con cultivo de cobertura gramínea previo, y el tercero es también, pero fertilizado. Pero acá lo que muestra también, fíjense, en el primer año hubo diferencias y digamos, el cultivo fertilizado hizo que el cultivo fertilizado, cultivo de cobertura, ¿no? Fertilizado, permitió obtener mejores rendimientos en la soja, pero fíjense que en el segundo año no hubo diferencias, y en el tercer año volvió a tener con cultivo de cobertura más rendimiento. Fíjense que acá hay que mirar las letras chiquitas, ¿no? Más rendimiento que sin cultivo de cobertura. Pero bueno, en resumen, siguiendo la siguiente, en resumen, bueno, el consumo de agua por los cultivos de cobertura puede no ser un factor limitante para la producción del cultivo siguiente en años de buena oferta hídrica, pero puede ser un problema en años con déficit hídrico. Entonces, conocer e integrar las herramientas disponibles para tomar decisiones de manejo es la clave para minimizar la posibilidad de que el consumo de agua del cultivo de cobertura comprometa el rendimiento del siguiente cultivo. Bueno, en la siguiente, acá les dejo 2 links, uno a un trabajo que es una recopilación de muchos trabajos de INTA en muchas experimentales y agencias del país sobre cultivos de cobertura, y la siguiente les muestro acá la publicación que yo les había dicho de la publicación técnica del INTA Rafaela de los cultivos de invierno del año 2019. La siguiente, bueno, acá van a tener mi mail, mi contacto, lo mismo van a tener el contacto de Lucía, de Juan, y el mensaje que les quiero dejar es que la idea de hacer estas charlas es que sea el inicio, digamos, de un ida y vuelta con ustedes. O sea, los temas los podemos seguir abordando, comunicándose ustedes con nosotros y demás, ¿no es cierto? Así que esa es la idea. Y bueno, muchas gracias entonces por la atención. Luciano, entonces podrías dejar de compartir, y ahora estamos entonces los 3 disponibles para las preguntas. María, en el chat hay una pregunta que compartieron al final de la charla de Juan, está dirigida a él la pregunta, y dice: ¿qué porcentaje de nitrógeno fija la vicia en su producción de kilos de materia seca por hectárea? ¿Y cuánto de esa cantidad de nitrógeno queda disponible para el cultivo estival que le sigue?
Y me gustaría el correo de Juan Pico, estoy haciendo una tesis sobre cultivo de cobertura, bueno, por ahí después, si Juan nos deja su Ahí, correo, o yo se lo ahí yo lo envío a pongo en Leonardo. el chat, ahora lo Perfecto. comparto en el chat. Tal vez, María, a lo mejor vos, yo Sí, comento y después complementá sí, vos. sí. Dale, dale, Res- perfecto. Respecto a lo que fija de nitrógeno, se toma como parámetro que es alrededor del 3% de la producción de materia seca de la vicia. Eso es como porcentaje. Lo que comentan los que trabajaron en eso, yo no tengo trabajo hecho en eso, es que se va a entregar de manera gradual en el cultivo siguiente. Si es un cultivo de gramínea lo va a aprovechar un poco mejor, el caso típico sería un maíz, esto, gradualmente a lo largo del ciclo, y puede llegar a quedar algo para el cultivo siguiente a ese que venga atrás de la vicia. No sé, Mari, si querés agregar algo Sí. más. No, yo lo que quería agregar sobre ese tema, sí, es, digamos, el porcentaje de nitrógeno en la biomasa de la vicia ronda entre el 2,5-3%. Va a depender mucho de qué, de la calidad de la fijación biológica, y va a depender, por lo tanto, de una buena inoculación. Acuérdense que la vicia tiene un rizobio en específico, que no es el de la soja, lo comparte con la arveja y lenteja, si no me equivoco. Digamos, hay que inocular la vicia, hay que tomarse el trabajo de inocularla con un buen producto para tener ese beneficio, que es lo que nosotros, por lo cual hacemos una leguminosa, ¿no es cierto? Para que fije nitrógeno. Y bueno, si tenemos nosotros en los datos de Rafaela tenemos en promedio 3.000 kilos de materia seca, pero hemos tenido hasta 5.000 kilos de materia seca en vicias, ¿eh? Y eso, si lo multiplicamos a 3%, da unos 150 kilos de N, pero ese N está retenido en ese material vegetal, y va a tener un proceso de, digamos, de mineralización y por lo tanto de liberación durante el ciclo, digamos, a partir desde que se seca, pero esa entrega va a variar mucho con las condiciones climáticas y con la calidad de todo el rastrojo que tenga ese sistema, porque acuérdense que nosotros secamos un cultivo de cobertura, después dejamos el rastrojo de un maíz, después viene otro cultivo de cobertura, después viene una soja y demás, entonces eso se genera un pool, digamos, de residuos que en su conjunto va a tener una determinada relación carbono-nitrógeno. Entonces es bastante complejo el tema, pero justamente se los menciono porque no hay una forma de decir cuánto me va a entregar para el cultivo siguiente. Lo importante es que eso va a quedar en el sistema. Cuando nosotros empezamos a diversificar y a poner una proporción adecuada de leguminosas y gramíneas, el sistema va a empezar a liberar ese nitrógeno. Eso es lo que les puedo decir. ¿Hay Mari, alguna otra un pregunta? comentario más en relación a eso. Es a veces lo que hemos discutido entre vos y yo cuando planteamos cultivo de cobertura de gramíneas, la fertilización de ese cultivo de cobertura. Bajo el mismo concepto, es decir, la fertilización que hagamos de ese cultivo de cobertura va a aportar al sistema y a la rotación en su totalidad, no solo visto, si se quiere, un gasto de fertilizante porque el cultivo de cobertura después yo no lo obtengo como renta. Claro, en realidad lo que estoy haciendo es reciclando ese nitrógeno y poniéndolo en compartimientos diferentes, digamos, que lo que hace, digamos, está capturado en la materia, en la biomasa del cultivo de cobertura, y por lo tanto está, digamos, menos expuesto a pérdidas. No sé si hay, no veo yo si hay algún otro pregunta, si alguien quiere abrir micrófono, como quieran manejarlo. Yo tengo una consulta, si la puedo hacer por acá, si no la tengo que escribir.
Bueno, antes que nada, felicitarlos, Juan, Lucía, María y Luciano por la presentación. Lucy, para vos la pregunta es relacionada a los gráficos, esos que mostraste que están muy buenos, en donde vos analizás las variedades y en los distintos ambientes. Rápidamente, o sea, ¿qué tomaste como ambiente de menor calidad? O sea, ¿qué te hacías referencia en eso? No, O sea, ¿en qué te basás para eso? usamos la red, en realidad, Ajá. los datos de Rafaela. Y cómo en ambientes, digamos, el ambiente Rafaela, cómo para 5, 4 y 3 campañas, cómo rendían esos materiales. Pero todos de la red. Bien. Datos Pero de red. vos, en el gráfico, digamos, los que... Será que no lo tengo por acá. Sí, mano. sí, yo entiendo lo que me... Cada fecha de siembra, sí. Dentro de cada campaña, tanto primera como tercera época, porque hacíamos con y sin fungicida, representaba un ambiente. Ponele, la campaña 2016 fue mala, eso es un ambiente malo. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende? Muchas gracias. Sí, Claro, sí. El como ambiente sitio es lo un solo hace la sitio, fecha de es sitio siembra. Rafaela. Exacto, Claro, el ambiente dentro lo del hace sitio la fecha de Rafaela, siembra. el ambiente lo hace la fecha. Bien, perfecto, chicos. Muchas gracias. Igualmente, eso por ahí fui medio rápido, pero está el trabajo ahí en la publicación, que lo puse ahí lo pusiste vos, José, ahí en el chat, donde podés ver más detenidamente las distintas variedades. Yo por ahí fue medio rápido para no tardar tanto. Bueno, si no hay más preguntas, Mari, sí, yo ahí sí. compartí por el chat del correo, no me di cuenta de ponerlo en la presentación, así que cualquier otra consulta o algo me envían correo, no hay inconvenientes. Bueno, dale. Bueno, esta charla fue grabada y el link va a estar disponible en breve, digamos. No es instantáneo la disponibilidad, pero es rápida. Así que cualquiera que lo solicite por el mismo mail que solicitaban el link digamos, para acceder a la charla, pueden solicitarnos el link para la grabación. Y como les decía, que bueno, que la idea es que esto no lo agotemos en esta charla, sino que sea el puntapié inicial para intercambios futuros con todos los colegas que hoy se sumaron a escucharnos. Sí, entonces, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, terminaríamos acá esta reunión. Dándole, bueno, muchas gracias a todos por haber participado. No sé, Angie, si vos estás viendo el chat, yo no lo estoy viendo. No, en el chat no hay más consultas, hay algunos agradecimientos. Hubo un grupo de chicos, de alumnos de un instituto agrotécnico de Montevideo de Córdoba que estuvieron conectados, agradecen a los disertantes por la información. Lo demás es eso, agradecimientos de todos para los disertantes y para la presentación. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron y obviamente a los disertantes. Bueno, que tengan buen Muy bien. día. Gracias. Muchísimas gracias y buen día para todos. Buen día para todos.